Ceja. Seca. 100. 100. Cine. Cine. Cena. Cena. Cima. Cima. 5. 5. ¿Vamos a jugar, Andrea? ¿Vamos a jugar con los... coche rosa. ¿Tú quieres un coche rosa? Sí, cuando seas grande. Uy, Vianey. ¿A ti nada más cuántos te salieron? Una. Llevas una. Sí, Anita. Papá, ¿cuántos llevas? 3. Yo llevo 3. Yo llevo 3. Llevo 2. 2. 2. ¿Llevas 2? Bueno, ok, entonces a ver. La discriminación es todo trato de exclusión o restricción del ejercicio de un derecho cuando se sustenta en una característica inherente a nuestra persona, es decir, por nuestro tono de piel, por nuestra condición indígena, por nuestra condición afrodescendiente, bien por una discapacidad, y entonces se considera que por esta causa se nos niegan el ejercicio de derechos. Hay discriminación, sí hay, por ignorancia tal vez, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, los maestros, como saben que el niño al inicio del implante y de su rehabilitación no se puede comunicar verbalmente, no saben cómo integrarlo al grupo, no saben cómo comunicarse con él. Con el niño no hay que trabajar de diferente manera, simplemente hay que integrarlo a esa comunidad oyente y por sí solo el niño va a ser capaz de integrarse y de rehabilitarse. El principal obstáculo en el ejercicio de sus derechos es por cuestiones de accesibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente por estas diversidades funcionales que existen, las personas que no tienen discapacidad no adaptan los entornos informativos, arquitectónicos, en general sociales, para poder cumplir con sus necesidades. Y eso los hace excluirlos del espacio público. En la parte educativa sí ha habido grandes retos. Desde las escuelas que nos dicen, no, este no es un lugar para niño con pérdida auditiva, vaya a la escuela especial. Y sí también hay escuelas inclusivas o escuelas que están dispuestas a atenderlos. Sin embargo, el hecho de que estén dispuestas no necesariamente quiere decir que tengan las habilidades, la infraestructura y las adecuaciones que se requieren para nuestros chicos. Desgraciadamente, los chicos con implante coclear no tienen un lugar aún en México. No pertenecen al mundo de la sordera porque tienen acceso al sonido y no van a escuelas asignantes. Y tampoco los hemos terminado de incluir en el mundo de los normoyentes porque finalmente cuentan con esta condición auditiva. Te han excluido del trabajo, te han excluido de la escuela, te han excluido de todos lados justamente por estas barreras sociales que existe, esta falta de accesibilidad. Sí merma la autoestima de las personas. Es común que un niño con implante coclear al ingresar a la escuela regular se convierta en un niño que está aislado, en un niño al que le dan otro trabajo especial, pero no encaminado a un adecuado nivel de logro académico. En la escuela, pues los niños también son curiosos, ¿no? Quieren tocar, quieren agarrar. En ese aspecto sí tenemos que tener cuidado y vamos a las escuelas a informar en cómo es el funcionamiento del implante y que el niño puede estar en el aula regular sin ningún tipo de restricción. Enseñamos a los niños, a sus compañeros, cómo tratar al niño, sobre todo, ahí sí que no le toquen el implante, pero el trato debe de ser normal. Cuando se quieren burlar de mi hermana, pues yo les digo, o sea, no sabes las condiciones que tiene ella, lo que tenemos que hacer y todo eso. Cuando nos burlamos de un niño que tiene implante coclear, lo estamos discriminando, porque de todos modos, si tenemos implante o no, somos iguales, somos niños, con derechos a ser felices y a jugar y aprender. Es que nosotros como papás hablamos con la directora, hablamos con los maestros, hablamos con sus alumnos de que nuestra hija usa un procesador que es muy caro, ella no habla bien, que está aprendiendo a hablar, los concientizamos y en vez de burlarse hemos visto que la apoyan.
Si nosotros empezamos a convivir, personas con discapacidad y personas sin discapacidad, desde el ámbito educativo, desde que somos muy pequeños, lo vemos muy natural. Y entonces ya no nos cuesta trabajo, cuando somos adultos, poder interactuar entre nosotros mismos, es decir, lo aprendemos. Y de la misma manera, como no hay escuelas en donde se incluyan a las personas con discapacidad y sin discapacidad, entonces no estamos acostumbrados a esta convivencia. Y al no estar acostumbrados, entonces, como adultos, nos cuesta trabajo y apenas ahí tenemos que empezar a aprender. Padezco una discapacidad y yo como tal entiendo por lo que pasa a mi hermana, mi cuñado y mi sobrino. En primero el rechazo que puede llegar a tener, porque si se siente uno, se ve cómo lo aíslan, o sea, yo me doy cuenta y porque yo también, como te digo, yo también lo he padecido, te aíslan, te hacen a un lado. ¿Por qué? Porque no saben cómo tratarte. La verdad yo me siento feliz de que mi sobrino escuche y sepa lo que pasa a su alrededor. ¿A quién le toca? A ti. Vivimos cada vez en un mundo más incluyente. Cada uno de nosotros somos completamente diferentes. Pero hay algo muy importante. No le podemos negar a nadie el derecho a la audición. Cualquiera de nosotros podemos decidir si queremos o no actuar sobre nuestro cuerpo para tratar de corregir un problema médico. Pero en el caso de los niños, que ellos no pueden decidir por sí solos, a mí me parece una cuestión fundamental que se respete el derecho que como mexicanos tienen a la salud. Lo que se tenía anteriormente era un modelo, se le llama médico asistencial en materia de discapacidad, en donde a las personas con discapacidad se les veía como personas enfermas. Y entonces, si estás enferma, pues lo que busco yo es curarte, ¿no? Todas las enfermedades se curan, lo que yo buscaría es que a través de diversas herramientas médicas y tecnológicas yo busque hacerte una persona sin discapacidad. Pero esa visión era una visión pues cerrada. Lo que hacíamos era devolverle la carga a las personas con discapacidad y decirles, tú te tienes que modificar para poder incluirte a la sociedad. Ahora el tránsito es al modelo social de derechos humanos, en donde la sociedad reconoce que las barreras pertenecen a la sociedad. Debemos ser incluyentes, debemos respetar a aquel que dice, sí, yo quiero ponerme un implante coclear, yo quiero escuchar, pero también aquel que dice, yo no quiero, estoy bien como estoy. Es parte del respeto, es parte de la pluralidad y es parte de la tolerancia y de la no discriminación. Yo no tengo por qué discriminar a nadie. Sin embargo, también es necesario que se entienda que el paciente hipoacúsico, el paciente que no oye, él a sí mismo sabe que está sordo. El paciente que tiene un implante coclear ya está del lado de los normoyentes, pero también cuando se quita el implante es otra vez un paciente que no escucha. Entonces esas dualidades son las que generan en muchos sectores pues ciertos antagonismos, cierto rechazo que no debería existir. Sí, hay una parte de la sociedad que está en contra del implante, que es el mundo silente. El mundo silente son las personas que hablan con el lenguaje manual, lenguaje de señas. Ellos, inclusive me ha tocado estar con familias que dicen que si Dios ya les dio a su hijo sordo, pues ya que se quede así. No están aptos, no están abiertos a esta tecnología y bueno, es muy respetable porque ellos ya tienen una forma de comunicación. Pero cuando los papás ven aquí con nosotros a los niños cómo hablan y cómo escuchan, se les quitan esos mitos. Por ejemplo, en el caso de Noemí, sabe el lenguaje manual. Muchas veces me dijeron sus terapeutas, no le enseñes el lenguaje manual porque se va a hacer sorda o floja para hablar. Y la verdad no. A nuestra hija le ha ayudado. Lo que a mí me costaba enseñarle auditivamente una palabra para que la comprendiera, luego a través de una seña la captó más rápido y me la habla y me la dice. Realmente el implante coclear, pues digamos, tiene algunas ventajas por un lado y por otro lado también tiene otras desventajas. Cuando un niño nace y es implantado de manera temprana, digamos que se puede estimular el desarrollo de también la lectura oral, la oralización y también la lengua de señas para que desarrolle sus mejores capacidades. Sin embargo, cuando es alguien ya mucho mayor y es implantado, no tiene los mismos resultados. Ahora, un niño que es implantado, pero a la vez también utiliza la lengua de señas, creo que será mucho mejor para que pueda desarrollar ambas formas de comunicación.
Ahora, la comunidad sorda y el implante es difícil este tema porque muchos rechazan el tema, lo ven desde un punto negativo. Hay otros sordos, por supuesto, que lo integran bastante bien, lo aceptan. Bueno, pues para evitar la discriminación, primero lo que tenemos que hacer es cambiar esta percepción que tenemos de que las personas con discapacidad son personas enfermas. Si cambiamos eso, podemos hacer diversas acciones. Es decir, yo sería quien tendría que empezar a conocer el lenguaje de señas mexicano, yo quien tendría que poner las rampas y hacer un diseño universal para que todos podamos transitar de manera autónoma y segura. Y de esa manera podemos ir poco a poco reduciendo estas brechas de desigualdad que existen entre las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad. Pues primero tendría que legislarse sobre la educación, crear educación, porque muchos sordos carecen no saben leer, escribir, tampoco conocen la lengua de señas, y esto es porque la ley no lo fomenta. Creo que necesita plantearse como una propuesta desde la ley para que la gente pueda ver también que esas son opciones que están a desarrollarse. También crear acceso al trabajo, digamos, a nivel nacional, que nosotros podamos, digamos, a través de la educación, acceder a otras opciones. Sabemos que no podemos comunicarnos con teléfono, sin embargo, un sordo puede ser un químico, un matemático, cualquier cosa que él desee. Y también, por supuesto, en las opciones laborales, tener un pago igual que el que tiene cualquier oyente. Como institución, el Instituto Mexicano de Lengua de Señas tiene una postura abierta. Es cierto, y como lo menciona el mismo nombre de la institución, nosotros abogamos principalmente por la lengua de señas. La lengua de señas en la educación, en la interpretación, traducción, como medio principal de comunicación. Ahora, como asociación, cuando vemos que un niño sordo, si tiene los restos auditivos, como mencionó Giovanna, los niveles adecuados, los decibeles suficientes, pues no estamos en contra de la postura de que ese niño sea rehabilitado o vaya a una terapia. Por supuesto, puede decidir por sí solo cuál es el método de comunicación, y tampoco les prohibimos a los niños sordos que vayan a esta forma de comunicación y solamente adquieran o aprendan lengua de señas. Otro aspecto que consideramos nosotros es también el tema de derechos humanos y el desarrollo del lenguaje. Cualquier oyente y sordo, cuando nace, necesita desarrollar el lenguaje de manera natural, no mediante una terapia o una rehabilitación que lo de un especialista. Debe ser desarrollado igual que cuando un bebé escucha a sus padres que le van hablando y él va escuchando y poco a poco empieza a emitir sus primeros sonidos, palabras, frases, hasta decir todo el discurso. Lo mismo ocurre con la lengua de señas. Y sin embargo, en una terapia o un implante coclear, nunca será un desarrollo natural como se desarrolla con la palabra, la oralidad para un oyente y la lengua de señas. Creo que lo que me ayudó muchísimo es hablar de mi lengua, una lengua natural que es la lengua de señas, que es igual que cualquier otra persona o cualquier otro idioma, también oral. Y los sordos creo que sí podemos oralizarnos también y utilizar auxiliares auditivos y desarrollar el habla, pero realmente cuando yo traigo un auxiliar auditivo no me siento tan conectada o siento una necesidad, al menos en mi caso. Yo respeto a los que sí consideran que lo necesitan. No piensen o se sientan que esto es como una tragedia, que su hijo no tiene, digamos, esperanzas. Yo creo que su hijo sordo puede hacer cualquier cosa, como yo. Podemos ir a lugares, viajar, conocer el mundo, tener amigos, oyentes y sordos, realizar cualquier cosa que nosotros creamos y poder desarrollarnos. Yo usaría el lenguaje de señas
para que mi hermana se pudiera comunicar, o sea que ella me diría las señas y yo se lo diría a la gente. Y así, como si fuera su traductora. Por ejemplo, esto es orgulloso, esto es te amo. Y algunos días me muestro orgulloso, a veces te amo. Cuando hablamos de escuchar, lo primero que nos viene a la mente son las palabras, ¿no? Y a veces recordamos las palabras de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros seres amados, pero hay momentos donde el escuchar va mucho más allá de. Para algunos pacientes es muy importante escuchar la lluvia, escuchar a sus animales, escuchar a sus mascotas, escuchar cosas a las que a veces no le hemos dado la importancia que le necesitábamos dar. Porque todos nosotros vivimos en un mundo de sonido. El sonido es el único factor que para una persona normoyente siempre está ahí. No podemos desconectar nuestro oído y decir, hoy ya no quiero escuchar nada y quiero estar tranquilo. Siempre estamos muy alerta. El sonido siempre está ahí. Nuestro oído nos ayuda a mantenernos en ese ambiente. Sin embargo, cuando hablamos de estructuras acústicas mucho más complejas, como la música, son cuestiones que actualmente nos han llevado a ser mucho más cuidadosos, a evaluar mucho mejor la evolución de nuestros pacientes, porque ya no nos quedamos conformes con verlos hablar, con verlos felices, con verlos cantar. Ahora ha llegado también el momento en que debemos de empezar con nuestros pacientes a hacerles ver el gran placer que es tener justamente un órgano de la audición. Me gusta cómo toques el piano tan bonito y cómo aprendiste a tocarlo. Con el profesor Eric. ¿Es difícil o fácil? ¿Ya apenas empecé? Pero es... No, ya. Esto ya lo hacías muy bien, ¿Qué pasó con esa parte que inventaste al final? Difícil. Algo que podría aportar respecto a la enseñanza de la música, en particular hacia los niños con implante coclear, o bueno, no solamente los niños, sino cualquier persona, yo creo que en primera instancia está la sensibilización, el hecho de dedicarse a una disciplina como lo es la música, pues permite hacernos seres humanos más sensibles, más perceptivos a diversas problemáticas. Entonces, como quiera que sea, es un beneficio. La música ha ayudado enormemente con su memoria auditiva, que fue como lo primero que se desencadenó. Al diferenciar sonidos, en la discriminación del sonido también fue maravilloso. Y por increíble que parezca, la música nos ayudó muchísimo en el proceso de lectoescritura y en las matemáticas. El estudio de una disciplina le ayuda a él a adquirir mayor seguridad de sí mismo, ¿no? Digamos que el éxito siempre atrae más éxito. Entonces, él al sentirse exitoso en su instrumento, pues obviamente eso va a causar un impacto muy positivo en cualquier otra disciplina en la cual él incursione. Estamos muy contentos, muy orgullosos de los logros de Juan Pablo. Yo sueño para Juan Pablo que sea completamente independiente, que vuele tan lejos y tan alto como él quiera, que sea respetuoso de sí mismo y de los demás, y que así como nosotros hemos recibido tanto apoyo, él sea capaz también de darlo. Creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo porque le estamos haciendo que sea independiente, que se valga por sí sola. Estamos viendo su maduración. También la veo como una jovencita que puede llegar a ser una profesionista, que aún la discapacidad auditiva no es sinónimo de limitante. Yo sí estoy muy segura que tener un niño con una discapacidad te vuelves mejor persona, en todos los aspectos. Te sensibilizas. Yo he aceptado cómo es la comunidad sorda, me siento identificada como miembro de la comunidad, comparto muchas experiencias y es a través de la lengua de señas. Pero eso también hay que hablar del respeto a la decisión, a un derecho humano. Sí, es genial tener una hermana así. Me gusta mamá y hermana
papá. Bye. Gracias. De nada.